Bienvenidos a su MOOC Argumentando Ando. En esta ocasión estaremos hablando de la planificación o preescritura de textos. Miremos entonces una cita muy importante. En la Edad Media, un hombre no era un hombre si no podía manejar la espada. Hoy en día, la palabra es la espada. Un hombre no es un hombre si no puede proyectar un pensamiento con poder. John Wheeler. En esta etapa de la planificación o preescritura, el autor se forma una representación mental de la información que contendrá el texto. Miremos entonces el primer paso, que sería la elección del tema o problema. Este paso consiste en determinar con claridad y precisión el área o campo de trabajo de un problema o un tema investigable o sugerido dependiendo del contexto, es decir, si este fue delimitado por el docente o es de libre elección. Es importante que este sea atractivo y, si es posible, uno con el que se haya tenido alguna experiencia, sea de su interés o posea algún conocimiento al respecto para facilitar el desarrollo. Entonces vemos que en la planificación o preescritura lo importante es primero definir el tema y tenemos que tener en cuenta si este ha sido sugerido por el docente, por el profesor o por la persona a la quien usted va a presentar el texto, o si es de libre determinación. Miremos entonces otro aspecto a tener en cuenta. El tema es algo muy general y pueden existir tantos como se puedan imaginar dependiendo del texto que se va a construir, si es de corte científico, técnico, literario, periodístico, etc. Podemos entonces hablar de la muerte, robótica, electricidad, etc. Pero estos son temas muy amplios y generales, ya que todavía no se ha delimitado claramente lo que se va a contar a los lectores, por lo tanto se debe ser muy cuidadoso en su elección. Vamos a poner un ejemplo. Cuando se decide buscar una vivienda, podemos determinar el sector de la ciudad donde vamos a vivir, pero aún falta mucho para encontrar el domicilio o la casa. Así sucede con el tema. El tema puede ser el sector de la ciudad donde vamos a vivir, pero su delimitación está regido por el domicilio o lugar específico donde nos vamos a encontrar. Lo primero para poder encontrar el tema sería obtener ideas. ¿Cómo realizamos esta obtención de ideas? Bueno, realizando lecturas de libros, revistas, artículos que permitan acotar el ámbito sobre lo que se desea trabajar. Una vez tenemos un tema, estamos informados y estamos claros en la idea sobre lo cual se va a empezar a escribir, se debe decidir qué postura tomar. Entonces, lo primero para definir el tema es realizar lecturas de libros, revistas, etcétera, donde podamos encontrar la mayor información posible, pero sobre todo que sea una información de autoridad o una información que provenga de un lugar fiable y fidedigno. Lo segundo que podemos hacer cuando estamos buscando el tema es madurar las ideas. ¿Cómo maduramos las ideas? Entonces, a la hora de decidir qué se quiere comunicar, esto significa no solamente haber acotado claramente el tema, sino también implicarse en el escrito, pensar en las conclusiones obtenidas de las lecturas acerca del tema y reflexionar sobre él. Si ya hay una postura tomada al respecto y si esta puede ser argumentada a través de buenos razonamientos, o por el contrario, la intención del texto nos obliga a ser puramente asépticos y descriptivos. Esto quiere decir que después de que hayamos realizado las lecturas, debemos definir si estas lecturas nos proporcionan la información necesaria para poder escribir nuestro texto. Es decir, si cada una de la información que están contenidas en esas lecturas son argumentos de autoridad o son ideas que puedan reforzar claramente nuestro texto. ¿Cómo podemos entonces madurar esas ideas? Tenemos aquí entonces una estrategia que se denomina torbellino de ideas, que consiste en escribirlo todo una vez se ha terminado de leer sobre el tema. Se denomina torbellino de ideas porque no delimita lo escrito, es decir, se toma nota de todas las ideas que vienen a la cabeza. En el torbellino de ideas lo que hacemos es
anotar todas las ideas sin importar que puedan ser importantes o no importantes. Luego de realizar este torbellino de ideas, nosotros clasificamos si son ideas primarias o ideas secundarias. Otra forma de realizar esta maduración de ideas es a través de la reflexión. Otra manera es la reflexión y puede ser útil realizarse preguntas. ¿Qué es? Nos permite delimitar el tema. Podemos entonces mirar un ejemplo. Nos preguntamos sobre el tráfico. ¿Qué es? Esto nos obligará a pensar en conceptos y definiciones precisas, esenciales en un escrito técnico o formal. Por otro lado, podemos cuestionarnos también sobre qué opino, ya que esto permite fijar una postura clara y precisa, la cual dirigirá el texto y así obtendrá más fuerza si se responde específicamente. Miremos otro punto. Después de que hayamos leído, hayamos delimitado el tema, hayamos madurado nuestras ideas, ahora viene el momento de la organización. Después de que se ha tenido claro el tema que se va a tratar y lo que se desea comunicar a los lectores, un momento, si todavía no está claro, no podemos continuar. Es pertinente organizar las ideas o información, lo cual se puede hacer mediante el diseño de un guión. Este puede ser de menos de una página. Entonces, tomamos las ideas del torbellino de ideas o de la reflexión y después clasificamos el resultado. ¿Cómo? Agrupamos las ideas en temas y cada tema del más general al más particular. Así se obtienen los puntos a tratar, es decir, los conceptos más generales. Un segundo paso es el destinatario. Nosotros no escribimos para nosotros, sino para el lector. Se debe pensar todo el tiempo en él, qué es lo que sabe, qué es lo que le interesa, qué dudas puede tener en cada momento, qué preguntas debe estar haciéndose tras cada párrafo. Y la misión del emisor es responder a esos intereses y a esas preguntas. Miremos el esquema comunicativo entonces. Tenemos entonces al emisor que actúa con el propósito de convencer o persuadir sobre un tema, que sería el objeto de la argumentación. ¿A quién pretende persuadir? Pues a un destinatario. Y por eso tenemos que tener presente quién es ese destinatario para escribir correctamente. Por ejemplo, en el caso de los textos formales y que van dirigidos a una comunidad en específico, se debe escribir de forma impersonal, haciendo uso de la tercera persona y con un lenguaje adecuado, uso de tecnolectos para la comunidad a la que va dirigido. Si es de corte informal, por otro lado, podemos utilizar otro tipo de lenguaje. Entonces, es importante tener en cuenta el destinatario para poder definir el estilo que vamos a utilizar a la hora de escribir. Bueno, muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Les invitamos que vayan a más contenidos, realicen las actividades concernientes a esta lección. Nos vemos en una próxima ocasión.